En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ese fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos. Ya estamos iniciando con nuestro cuarto tema de este curso, Teología del Hombre en la Sagrada Escritura. Los primeros dos temas, bueno, más bien el primer tema fue con respecto a una introducción general. El segundo tema fue en la relación con el Padre también, en dos momentos, ¿verdad? En el momento también bueno, ya lo decíamos, los orígenes, y luego la caída y todo esto. Y ahora vamos a hablar de la relación con Cristo, una relación que también debemos fortalecer, que también tenemos que motivarnos a nosotros todos los días. Y el título es Jesucristo, el hombre nuevo. Evidentemente, si el curso de teología del hombre, aunque diga Jesucristo el hombre nuevo, pues sí, vamos a proponer un poquito la figura de Jesús, para empezar, obviamente. Pero vamos a ver a qué nos invita o por qué podemos verla. Yo creo que es una de las cosas más interesantes para el cristiano, ¿sí? Dentro de los videos que de vez en cuando les digo que voy ahí observando, pues ya saben que una de las cosas que nos dicen mucho es la cuestión de los santos, que nosotros le pedimos a los santos. Y no es lo más correcto que la gente piense que nosotros le pedimos a los santos y que los tenemos para pedirles algún milagro. Lo correcto es recordar que los santos son ejemplo, testimonio de que se puede ser cristiano, ¿verdad? De que se puede vivir la fe de la mejor manera posible. Entonces, eso, eso, es un hecho. Pero de los videos que insisto que voy viendo por ahí de vez en cuando, pues a veces me pasa justamente, ¿no? Que de repente dicen, bueno, pero es que mira, ¿por qué ven a los santos, teniendo a Jesucristo delante y no sé cuánto más? Lo que pasa es que entonces no hemos entendido un poquito lo que el mismo Señor decía y lo que los primeros cristianos también nos dijeron, y es que la vida de Jesús se puede, eh, perdón, es que entró una llamada y me distraje, la vida de Jesús se puede vivir en cada uno de nosotros, las acciones, los actos de Jesús. Yo luego también les suelo poner un ejemplo que es muy práctico, muy material, pero que es muy claro también. Y les digo, bueno, ustedes deben recordar que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dijo que haríamos cosas más grandes que Él. Y a veces pensamos que decir eso es como faltar al respeto. Y no, Él lo dijo, ¿no? Y es que a veces les comento, ¿cuántas veces Jesús, por ejemplo, viajó al extranjero a predicar? Y no me refiero ahí a los límites de Tierra Santa, que sabemos que de manera propia Jesús no evangelizó en el extranjero. Por ahí tenemos un par de relatos donde Jesús anda en los límites o va pasándolos en Tierra Santa, pero responden a una intención teológica de los autores más que a una realidad concreta. Jesús dedicó su vida a el pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Entonces, por eso es que luego les digo, bueno, Jesús, ¿cuántas veces visitó el extranjero? No, pues no visitó. Y hoy vemos predicadores que van en una peregrinación, por así decirlo, de su vida de fe, de su vida de servicio, por todos los continentes, por cientos de países o por varios países por lo menos. Es una cosa increíble, ¿no? En ese sentido, alguien puede decir que sí, que en ese sentido se ha hecho algo más grande que Jesús. Hemos visto, por ejemplo, congresos eucarísticos o congresos eclesiales de distinta categoría y cientos de miles o millones de personas. ¿Cuántas veces hizo Jesús eso? Pues no, no, no. Jesús no podía llamar a tantos. Entonces, hemos hecho cosas más grandes que Jesús en ese sentido, sí. ¿Somos más grandes que Jesús? No, 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 no tiene nada que ver. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Le faltamos al respeto a Jesús al decir que podemos hacer cosas más grandes que Él? No le faltamos al respeto, le creemos, porque Él nos lo dijo. Ustedes harán cosas más grandes. Solo que a veces la tentación no viene por las cosas así que se vean terriblemente malas, ¿no? Nos tienta la
la avaricia, nos tienta la mentira, nos tienta la lujuria, ¿no? A veces nos tienta la falsa humildad, la falsa modestia, la falsa paciencia, todas esas que son como a la vista muy apetecibles, pero después nos damos cuenta de que no va por ahí. Es que entonces vamos a hablar de Jesús, pero vamos a hablar de Jesús y del hombre, por supuesto, y vamos a ver un poquito qué podemos hablar de él. Dicho esto, entonces, el punto es Jesucristo, el hombre nuevo, teología del hombre desde la Sagrada Escritura. Vamos a hablar primero de Jesús y luego de cómo Él puede iluminarnos. Pero decir que vamos a hablar de Jesús es, mira, hace un tiempo para acá yo me puse a, dentro de mi pequeña biblioteca, que ahora tengo muy desordenada porque no he logrado conseguir algunas cosas para ubicar los libros, pero bueno, los tengo como apilados, pero tenía una sección designada específicamente para libros sobre Jesús, tal cual. Entonces tenía yo de las famosas historias, historias de Jesús, historias de Cristo, que no son historias como tales, pero que así se manejan, su personalidad, teólogos así, pues muy espirituales, por así decirlo, o teólogos que escriben libros de Jesús, así una cosa impresionante, unos ladrillotes que dicen, no, bueno, ¿y de dónde sacan tanto para hablar de Jesús? Bueno, a lo que voy es a que sobre Jesús podríamos hablar muchísimo. Así que tenemos que ser muy honestos con nuestra labor porque vamos a presentar a Jesús de la manera más sencilla y accesible que podamos para poder entender el mensaje de esta noche de nuestra antropología teológica, en la cual ya vimos la relación del hombre con Dios como Padre. Ahora vamos a ver la relación del ser humano con Jesús. ¿Cómo es que lo vamos a ver? ¿Cómo es que lo vamos a conocer? Y bueno, vamos a empezar con una cita del buen Pablo, que tiene que ver con esta novedad de la que estábamos hablando, en la carta a los Efesios, capítulo 4 versos 22 al 24. Esta traducción la obtuve de esta Biblia, un segundito, que se llama la Biblia, Libro del Pueblo de Dios, de la editorial Verbo Divino. Es una traducción argentina, pero es la que más me gustó cómo traduce el texto porque lo hace muy comprensible en esos tres versículos. Hay otras Biblias que también son muy accesibles y hay otras que nos cuesta un poquito. Con todo y todo, tuve que poner aquí tal cual el nombre de Jesús porque tenía solamente un pronombre y en todo caso habríamos tenido que poner lo que estaba antes, pero no se relacionaba mucho con el mensaje que quería compartirles, por eso es que dije, bueno, pues así la vamos a hacer de momento. Y dice San Pablo a los Efesios, dice, de Jesús aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Amén. Esta cita que nos pone directamente en el contexto de la terminología del tema del día de hoy, aquí, permítame, voy a hacer una pequeña pausa. Nada más, veo aquí a Manuel, José Manuel, nada más para confirmar, no me he cortado todavía, ¿verdad? ¿Se ha escuchado bien? ¿Todo bien? Sí, es que ¿saben qué? Que a algunos de ustedes, no sé por qué, se les está encendiendo el micrófono. Entonces, en lo que le pongo silencio, ahí es donde empieza a cortarse mi video y siento que se corta también el audio. Entonces, nada más aquí para decirles que si algo llega a pasar, me pueden mandar un mensajito rápido en el chat, a ver si lo puedo ver. Yo creo que sí. Y seguimos, ¿no? Porque a lo mejor por eso justamente me puedo como no distraer yo, sino que al ponerle el audio o quitarles el audio para que la grabación quede más de corrido, justamente siento que se conflictó un poquito. Perdón por este paréntesis. Y decíamos entonces, esta cita es de las que
aluden directamente a esa expresión, hombre nuevo. Y ya dice hombre nuevo y hombre viejo. Cuando preguntamos, ¿somos los mismos de antes? Tenemos que decir en una suerte de, de afirmación ilógica, permítame decirlo así, o para que no se diga tan mal, paradójica, somos los mismos, tendríamos que responder sí y no. Somos los mismos, pero somos diferentes. Somos los mismos, pero no somos lo mismo de hace 20 años. Hemos cambiado. La vida nos va llevando por algunos caminos. Nosotros también elegimos otros, tampoco hay que echarle la culpa de todo a las circunstancias, ¿verdad? También yo decido por dónde ir, hacia dónde dirigirme y definitivamente eh, yo sé que, por ejemplo, hay quien sigue compartiendo con algunos amigos de hace mucho tiempo, pero quizá la mayoría de nosotros, por cuestiones de trabajo, de vivienda, etcétera, ya no tengamos los mismos amigos de, en el sentido de que es con quienes compartíamos pues la mayor parte del día, por así decirlo, ¿no? Obviamente podemos tener reuniones, reencuentros, como le llamamos, ¿no? La amistad perdura en ese sentido, claro está, pero a veces las amistades, las relaciones, si decimos, bueno, en el caso que sea, eh, pues aplicable, ¿no? A lo mejor teníamos una relación con una persona y ahora ya no estamos con esa persona, o a lo mejor, pues algunos han fallecido de los cercanos a nosotros y ya no compartimos con ellos. La vida cambia muchísimo, la vida cambia muchísimo. Pero aquí hay una cosa bien interesante, que la vida cambia y a veces nuestra actitud ante ella es la misma. La vida cambia y a veces nuestras formas de pensar parece que son lo que más permanece porque somos de ideas fijas, es decir, necios a veces, necios a veces. La vida va cambiando, pero no por mucho que cambie la vida, ya cambiamos nosotros. Y es que el cambio de uno empieza por una decisión personal, ¿sí? Dicen por ahí, y permítanme, porque dicen por ahí, es que la burra no era arisca, así la hicieron, como diciendo que una persona que era buena gente, la vida o las personas la maltrataron y ahora ya se volvió un poquito más intolerante y demás, ¿no? Pero en realidad también sabemos de gente que ha sido muy paciente, ha tenido experiencias con personas muy groseras, con personas que lastiman y todo esto, y sigue siendo paciente. Es decir, a veces la burra no es arisca, la vida no ha podido cambiarla, porque al final de cuentas, ay, gatita, porque al final de cuentas tenemos la decisión en nuestras manos, ¿sí? Nosotros decidimos qué hacemos con ese dolor que hemos tenido. Nosotros decidimos qué hacemos con esas alegrías, con esas ideas, con esos éxitos que logramos, que alcanzamos, con esos fracasos que vivimos. ¿Qué hacemos con todo eso? Hay gente que dice, la vida sigue, no pasa nada, seguimos igual. Y hay gente que dice, no, a mí me la van a pagar, ¿verdad? Hay gente que dice, ya no vuelvo a arriesgarme, no vale la pena. Hay gente que dice, para la otra le echo más ganas, para la siguiente. Es decir, esa es la actitud nuestra ante las cosas de la vida. Por eso les digo, la vida va cambiando, las circunstancias de vida van cambiando, pero hay gente que se puede mantener en lo bueno o se puede mantener en lo malo de sus actitudes. Hay gente que puede crecer muchísimo. Pero hay una cosa bien interesante, que el crecimiento personal, creo que estaremos de acuerdo en decir que es necesario. Personalmente hay que madurar, así, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, a la lejanía, por supuesto, a su yo, a lo mejor de tiempos de la adolescencia, a lo mejor de tiempos en los cuales teníamos unas ideas un poco rebeldes y todo esto, y se ve el día de hoy y dice, ay, ¿a poco yo pensaba así, no? Yo siempre pongo el ejemplo de Buzz Lightyear en la segunda película, cuando se da cuenta de cómo era él antes, ¿no? Porque se encuentra con un Buzz Lightyear que no sabía que era un juguete, él ya sabía que era un juguete, pero es otro, y entonces
dice, dígame que no era yo así. Y sí, así eras vos, así eras, ¿verdad? Entonces, uno cuando lo va viviendo parece que toma las mejores decisiones, pero 5 años después, 10 años después, vuelve uno para atrás y dice, ¿por qué hice eso, no? Y bueno, a veces nada más pasa un día o dos y ya lo estamos arrepintiendo, pero bueno, a lo que voy es a que estamos de acuerdo en que el crecimiento personal, la madurez humana, tenemos que vivirla todos. Dicen por ahí, hoy te lo dice una amiga, a mí me lo dice una amiga, hoy te lo dice una amiga, mañana te lo dirá la vida. Así como, pues es que o creces o creces, porque si no lo aprendiste, si no lo maduraste en tu momento, vas a madurar a los golpes en algunos, ¿no? También resulta un poquito catastrófico decirlo así, pero van a ver por qué estoy hablando de todo esto. Van a ver. Resulta entonces que nosotros solemos hacer una distinción artificial, pero necesaria y bastante comprensible para distinguir, por eso hacemos esta división artificial, entre el ser humano y el ser humano de fe, ¿sí? Somos el mismo, porque hablo de mí, hablo de ti, hablo de todos. Entonces, pero me pongo a mí como ejemplo en primer lugar para que nos demos cuenta a qué me refiero. Yo, Sergio, tengo que hacer un crecimiento, insisto, una maduración en lo humano, ¿no? Yo me portaba de una manera cuando era un joven soltero, me portaba de otra manera cuando era un joven con novia, pero pues no puedo portarme igual ahora que soy ya un adulto y que estoy casado y con hijos, ¿no? Entonces debo ya haber cambiado ciertas formas de ser, ¿no? Decimos por ahí, ¿no? Así, tenemos que dejar de ser tan tóxicos a veces, tenemos que aprender a madurar y todo esto. Bueno, eso es necesario, por supuesto, pero en cuanto hombre de fe, hay algo que va más allá de mi madurez humana y se llama conversión. ¿Sí? Ese es el punto importante, que también nosotros tenemos que aprender a vivir la conversión, que en ocasiones la conversión se va a ver reflejada justamente en un cambio de vida de más madurez. Muy bien, pero repito, ese cambio de vida también pudimos haberlo experimentado, a lo mejor yendo a terapia, ¿verdad? A lo mejor hablando con algunas personas, a lo mejor escuchando algunos cursos, no sé. Es decir, en ese sentido, se puede tener esa madurez con distintas causas o fuentes buenas, por supuesto, y según lo que decíamos, a veces pues no las mejores, pero también nos ayudan a madurar más rápido, decimos, ¿no? Muy bien, pero la conversión de vida, que a veces, repito, se ve allí implicada, va más allá de eso. La conversión es esto que está diciendo justamente San Pablo, pasar del hombre viejo y llegar al hombre nuevo. Por eso es que decíamos que Jesucristo es el hombre nuevo, así tal cual, por excelencia, ¿no? Por excelencia, Jesús lo es, mientras que nosotros estamos llamados a ser como Jesús también, hombres y mujeres nuevos, también. Entonces ahí es a donde vamos a llegar porque y ahí es el punto de llegada, nuestro, nuestra imagen, nuestro modelo, pues es Jesús. No puede ser nadie más sino el mismo Jesús. De Jesús aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban. De Jesús. Ahorita vamos a decir un poquito más sobre esto. Para ello me voy a permitir hacer alusión a un documento de la Iglesia que se llama Gaudium et Spes. Es un documento del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo 16 documentos, que son cuatro constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Entonces, de estos 16 documentos, una constitución se llamaba justamente Gaudium et Spes, ¿sí? Que traducido tal cual significa gozos y esperanzas. Y tiene que ver con los gozos y esperanzas de los seres humanos, de los discípulos de Jesús, y cómo justamente son los de la iglesia, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues en la Gaudium et Spes número 22 dice lo siguiente: en realidad,
El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Ya con eso diríamos, tenemos el boleto pagado. El misterio del hombre se esclarece únicamente viendo el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Qué bonita expresión. Le manifiesta el hombre al propio hombre. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina que había sido deformada, si recordamos, por el primer pecado, ¿verdad? Que es lo que tratamos la clase anterior. En él, la naturaleza humana, en Cristo, claro, la naturaleza humana asumida, no absorbida, esas expresiones son puntuales, son detallistas, ¿eh? Ahí está, en ese detalle está la bondad de esto. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo el ser humano, con todos y cada uno, ¿verdad? Con todo hombre. Y vean esta expresión, esta es la que yo cuando puedo la digo, porque me encanta, es una manera de ver a Jesús que definitivamente nos ayuda. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, escuchen eso, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado, ¿verdad? Es que esta es una belleza y de hecho el numeral 22 por ahí justamente se titula El hombre nuevo, ¿verdad? El hombre nuevo. Entonces, pues ahí está, de entrada. Sobre esto vamos a trabajar. Vamos a hablar entonces de Jesús. ¿Por qué? Porque al hablar de Jesús vamos descubriéndonos a nosotros. Y voy a decirlo así para que entendamos un poquito. Imaginemos, ahorita ya está un poquito lejos el ejemplo, pero creo que podemos entenderlo. Yo creo que lo podemos entender perfectamente. Eh, Hace años, lo pongo con un caso, ya sé que me gusta mucho poner ahí unas historias porque aparte así las voy sacando y sanando. Ay, hace años, cuando yo empezaba a tocar la guitarra, hace aproximadamente 26 años, 27 años más o menos, ajá, 26, 27 años, me acuerdo que un amigo también le gustaba tocar la guitarra y entonces, en aquellos tiempos, íbamos a un lugar donde vendían cassettes y música, vaya, en general, aquí en el centro de Jalapa, y ahí vendían lo que llamábamos las tablaturas. ¿Qué son tablaturas? Son como las partituras que conocemos todos con la llave de sol y do, re, mi, fa, sol y demás, pero eran, las que comprábamos nosotros, claro, eran en lugar de 5 líneas, en lugar de un pentagrama, era un hexagrama, 6 líneas. Y en cada línea, en lugar de poner una negra, una corchea o algo así, este, eran números, 5, 7, 20. ¿Qué era eso? Pues era, cada una de las líneas era una de las cuerdas de la guitarra y cada número era el traste donde tenía que pisarse esa cuerda de la guitarra. Entonces, venían allí muchas canciones que me gustaban o que me gustaban y entonces pues las aprendíamos a tocar en aquellos tiempos, ¿verdad? Resulta que en esa tienda, insisto, ahí las vendían y con este amigo eh, luego nos poníamos de acuerdo para comprar solamente uno, las tablaturas. Ahora, ¿por qué nada más uno? Porque estas tablaturas eran fotocopias de libros o revistas, o incluso eran
llegaron a ser, por supuesto, copias del libro. O sea, en algún libro salió, alguien la fotocopió, en esta tienda tenían la fotocopia y obviamente ellos fotocopiaban esa canción y ya a ti te daban la fotocopia del libro, por así decirlo. Entonces, y aparte de eso te la daban en aquellos días, no recuerdo los precios, por supuesto, pero eran caras. Si hoy una fotocopia te cuesta un peso, no sé, que ya casi es una impresión casi siempre, ¿verdad? Este, y tú dices, pero a veces hay impresiones de 5 o 10 pesos, pues más o menos te costaba como 10 pesos, pensando en ese sentido, una tablatura de aquellos días. Bueno, entonces mi amigo y yo lo que hacíamos es nos poníamos de acuerdo, comprábamos una y entonces la fotocopiábamos. Entonces ya era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia del libro. Pues obviamente, eh, me acuerdo que una vez llegué, le dije, yo paso por estas que pedimos. En aquella ocasión, él las había pagado y él me iba a dar la fotocopia. Pero yo le dije, yo paso por ellas. Me dijo, sí, bueno, está bien. Pasé y antes de ir a la universidad, porque ya a la universidad, le saqué copias y demás, y que se las llevo a mi amigo y que le doy su jueguito y nada más de repente que me lo avienta. Y yo, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y me dice, no, 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 dice, estas son las tuyas. Y yo, ¿por qué no entiendo? Y dice, estas son las porque ya ni se ven bien porque esta es la fotocopia. Esta es la fotocopia. Imagínate, yo me quedé dije, sí es cierto, porque la fotocopia para que nos saliera barata, la fotocopiábamos de lado y lado. Pero pues obviamente, y entonces yo le había dado a él las de lado y lado, que ya eran la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, pues cada fotocopia en aquel entonces, hace unos 20 años, 10 años, hoy se siguen utilizando muchas fotocopias, pero pues no como hace tiempo, ahora ya tenemos otras máquinas y más opciones, vaya, pero cuando la fotocopia era una cosa de todos los días, llegaba un punto en el que la fotocopia ya se ponía borrosa, ¿verdad? Porque se manchaba más o menos, porque la impresora no se veía bien o la fotocopia no se veía bien, porque alguna palabra después de fotocopiarla una y otra vez se iba como diluyendo, por así decirlo. Y al día de hoy yo creo que todos tenemos un jueguito, que alguien te dio la copia de una receta de cocina, que alguien te dio una copia de, no sé, lo que tú quieras, un manual de lo que sea, que ya no se ve. Entonces, después de tantas fotocopias, ya no se ve. Imagínense cuál fue, escuchen cómo lo voy a decir, mi alegría. ¿Cuál fue mi alegría? Cuando, yendo a una tienda de música, ya después de muchos años, encontré los libros originales. Uy, no dije, mira, nada más. Cuando era joven, pensé, cuando era joven, yo trabajaba con las fotocopias de las fotocopias de las fotocopias que ni se veían. Y ahora encontré el original. Cuánta alegría hubo en mí, mucha alegría. Entonces, me alegré muchísimo de encontrar los libros originales y recordar que cuando yo era joven, insisto, trabajar con las fotocopias y trabajar con la fotocopia era muy difícil. Pero ya cuando encuentras los originales, y al día de hoy, pues sabemos no tanto que hay en internet, pero eso no es el chiste. El chiste es la fotocopia del libro. Encontrar el original es causa de alegría. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Pero esta imagen y semejanza, decíamos, la imagen parece atenuar lo que la semejanza parece fortalecer. Entonces, no somos así tal cual la copia exacta de Dios, no, 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 sino que somos como una fotocopia atenuada. Y escucha lo que te voy a decir. ¿Qué sería la fotocopia de la fotocopia? El pecado. Cada vez que pecamos, nuestra imagen se va haciendo más diluida, se va haciendo más borrosa, menos nos parecemos al modelo del cual fuimos fotocopiados, al original del cual fuimos fotocopiados. Pero cuando llega Cristo, entonces aparece el original, ¿verdad? Cristo es el original del ser humano. Por eso le llamamos el hombre nuevo, porque ahora podemos configurarnos, podemos recuperarnos viéndolo a Él directamente.
Ya no, por ejemplo, y aunque hubieran sido muy buenos a los profetas, a los patriarcas, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora vemos directamente a Cristo. Y en ese sentido es que por eso decimos que el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque si sabemos quién es Cristo, y yo siempre utilizo el capítulo 13 de San Juan, los primeros tres versículos, porque me parecen muy claros, cuando llegó la hora de Jesús, sabiendo Jesús que del Padre había salido y que al Padre volvía, se levantó y empezó a hacer el lavatorio. Pero ahí están las respuestas a las grandes interrogantes de la humanidad. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. En Jesús me doy cuenta de que si Jesús tiene una relación con el Padre como su hijo, pues nosotros también somos hijos de Dios. ¿De dónde vengo? Pues vengo de Dios, sabiendo que había salido del Padre. ¿Y a dónde voy? Pues voy al encuentro con Dios y al Padre volvía. Entonces, ahí están respondidas tres preguntas, ¿no? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, pero no soy un hijo de Dios por naturaleza. El único hijo de Dios por naturaleza es Jesucristo, ¿lo recuerdan? Lo decimos todo el tiempo en el credo. Y creo en Jesucristo, su Hijo único. Es el único hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción, por amor, por amor. ¿De dónde venimos? Decimos, es que, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues vengo de Dios. Y decir que vengo de Dios, es decir, que tenemos, es esto, ¿no? La ascendencia divina, por así decirlo, ¿no? Somos linaje, somos herederos. Entonces, saber de dónde venimos también es volver a valorarnos, porque si no sabemos dónde venimos, vamos a suponer que venimos de cualquier lugar o de cualquier persona. ¿Y hacia dónde vamos? No vamos a la nada, vamos al encuentro con Dios. Puede ser que en este encuentro no salgamos bien parados porque nos hayamos dejado seducir en este camino de la vida, pero vamos al encuentro con Dios y Dios está haciendo lo posible para que ese encuentro sea lo más feliz posible. Hay que poner de nuestra parte. Nuestro misterio se aclara en el misterio del Verbo encarnado. Por eso hay que volver otra vez los ojos a Jesús, mantener fijos los ojos en Jesús, porque de su vida, de sus palabras, de su pasión, muerte y resurrección, vamos a aprender cómo actuar nosotros. Y ahí el punto más importante, porque en él no solamente podemos verlo y aprender cómo actuar, sino que también, de hecho, él nos capacita para volver a hacerlo, ¿sí? Decir que nos capacita significa que ya no, antes como que ya estábamos confundidos, agotados, hasta desesperanzados, pero cuando Él se pone frente a nosotros, nos devuelve la alegría de la salvación, nos devuelve la fuerza, nos devuelve la determinación, y es por eso que podemos hacerlo, pero para eso hay que creerle, porque repito, hay muchos que dicen que bueno es Jesús, que bueno es Jesús, pero Jesús es Hijo de Dios. Por eso hice énfasis cuando dije aquí, obró con voluntad de hombre. O sea, uno, les puedo asegurar que muchos de sus conocidos, no de ustedes, ¿verdad? De sus conocidos, ¿cómo leerían o cómo habrían escrito este punto, ¿no? Trabajó con manos de Dios. Pensó con la inteligencia y la sabiduría de Dios. Obró con la voluntad de Dios. Amó con el corazón de Dios. ¿Verdad? Porque eso sí nos gusta, decir que Jesús fue Dios, pero tenemos que recordar que Jesús también es verdadero hombre y que a través de su humanidad también se aclara nuestra humanidad. Es el punto. Por eso, para ir cerrando ya esta presentación, por eso es importante voltear y verlo de nuevo a Él. Y para voltear y verlo, pues no hay otra que acceder en primer lugar a la Sagrada Escritura, para empezar, porque lo que sabemos de Él es por medio de los testimonios que vienen principalmente en los Evangelios. Así que no podemos decir que yo sé lo que haría Jesús para yo poder actuar en consecuencia si no leo los Evangelios, ¿no? Si yo tengo un prejuicio de cómo actuaría Jesús, obviamente me puedo equivocar. Pero si yo sé cómo actuaba Jesús, si yo veo
que Jesús sí era muy humilde, decimos, pero la humildad, perdonen la expresión que voy a usar, ¿no? La humildad no es ser agachón, como decimos a veces, ¿no? Es que es muy humilde, así como que, ay, sencillo. Y le dicen algo, no, sí, lo que tú digas, lo que tú quieras, ¿no? Decimos, ay, mira, esa, qué humilde es, ¿no? No, 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 a Jesús veía una injusticia y él levantaba su voz y no dejaba de ser humilde. Veía algo que no era correcto y él se entrometía para decir, no, es que no va por ahí. Escuchaba las mentiras y lo señalaba, no, sin juzgar, como podemos decir al día de hoy, pero sí señalaba lo que había que cambiar. Entonces, por eso es importante que voltemos otra vez a los evangelios, porque ahí nos vamos a encontrar este rostro de Jesús. Y anticipo, aunque la idea del día de hoy es que ustedes regresen a la Biblia, a leer los evangelios principalmente, en primerísimo lugar, lean los evangelios y se vuelvan a encontrar con la figura auténtica de Jesús, no con la figura masticada que nos presentan muchas veces la gente, ¿no? Predicadores, sacerdotes, religiosos, religiosas, eh, nos presentan una figura de Jesús que ellos ya han masticado. Uno ve tú esa figura directamente y, repito, me anticipo porque lo primero que te vas a encontrar cuando veas los evangelios, que yo te recomiendo empezar por Marcos, seguir por Mateo, Lucas y Juan, lo primero que vas a encontrar es a un Jesús que te dice, conviértete, cambia tu vida. Es lo primero que te va a decir Jesús. Antes de decir, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, antes de decir, el mandamiento más importante es amar a Dios y al prójimo como no, lo primero que te dice Jesús en los evangelios es, conviértete, cambia. Significa que Jesús, que nos conoce muy bien, sabe que todavía hay mucho que trabajar y no es porque seamos necesariamente malos, sino porque todavía no somos lo que estamos llamados a ser. Somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta, dice San Juan, este ser hijos de Él. Aún no sabemos. Si fuéramos, de verdad, lo voy a decir así con una sencillez que yo creo que nos va a ayudar muchísimo, si nosotros ya hubiéramos entendido el mensaje de Jesús, seríamos santos. El hecho mismo de seguir pecando, de seguir confundiendo, de seguir confundiendo a otros, de seguir lastimando a otros, nos dice que aún no entendemos el mensaje de Jesús, que es muy sencillo, que aún no aceptamos en nuestra vida los valores del reino, que aún no podemos ver o aceptar a Jesús como alguien no tan solo digno de imitar, sino que de hecho ya lo han imitado muchos. Y que muchos, como decíamos al principio, han hecho cosas más grandes de las que hizo Jesús. No son más que Jesús, pero definitivamente han hecho cosas muy grandes. Y nosotros seguimos con una cierta falsa humildad, falsa modestia, diciendo, no, Señor, yo que voy a poder hacer lo que tú hacías. No, Señor, yo cuándo voy a... No, yo no, Señor. Pues mientras sigamos así, efectivamente, tú no. Dulce Madre, no te alejes, tú sabes nuestras no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, a su del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.